Muy buenos días. Katy Fernández te saluda. Qué lindo que podamos volver a estar juntos para abrir la palabra de nuestro Dios Creador. Te invito a que traigas tu Biblia y también a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos estás regalando. Te suplicamos, Padre, que ahora que vamos a abrir tu palabra, tu Espíritu Santo se mueva potente para que podamos entenderla, compartirla y vivirla. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. El título de hoy, cuando todavía éramos pecadores. La lección es para el lunes 6 de noviembre. Te invito a que leamos juntos Romanos capítulo 5, versículo del 6 al 8, mientras pensamos qué nos dice este pasaje sobre el carácter de Dios y por qué está tan lleno de esperanza para nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Adán y Eva transgredieron vergonzosamente y sin ninguna excusa la exigencia divina, Dios dio los primeros pasos hacia la reconciliación. Desde entonces, Dios ha tomado la iniciativa de proveer un camino de salvación e invitar a hombres y mujeres a aceptarlo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Leamos ahora de Romanos 5, el versículo 9. Dice que podemos ser salvos de la ira de Dios por medio de Jesús. ¿Qué implica esto? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. En la víspera de las partidas de los israelitas de Egipto, la sangre en los postes de sus puertas protegió a los primogénitos de la ira que les sobrevino a todos los primogénitos de Egipto. Asimismo, la sangre de Jesucristo garantiza que quien ha sido justificado y conserve ese estatus será protegido cuando la ira de Dios finalmente destruya el pecado al final de los tiempos. Algunos tienen dificultades con la idea de un Dios amoroso que se aira, pero es precisamente debido a su amor que esta ira existe. ¿Cómo podría Dios, que ama al mundo, no airarse contra el pecado? Si le fuésemos indiferentes, no le importaría lo que nos sucede aquí. Mira el mundo a tu alrededor y verás lo que el pecado le ha hecho a su creación. ¿Cómo podría Dios no enojarse contra semejante maldad y devastación? ¿Qué otras razones se nos da para regocijarnos? Sigamos en Romanos capítulo 5, ahora el versículo 10 y 11. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, pues mucho más, estando reconciliados, estamos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Algunos comentaristas han visto en Romanos 5:10 una referencia a la vida que Cristo vivió en esta tierra, durante la cual forjó un carácter perfecto que ahora ofrece acreditarnos. Aunque esto sin duda es lo que logró la vida perfecta de Cristo, Pablo parece enfatizar el hecho de que si bien Cristo murió, también resucitó y vive para siempre, Hebreos 7:25. Porque Él vive, nosotros somos salvos. Si se hubiese quedado en la tumba, nuestras esperanzas habrían perecido con Él. Romanos 5:11 continúa enumerando las razones que tenemos para regocijarnos en el Señor, y eso se debe a lo que Jesús consiguió por nosotros. Bien, ahora pasamos a leer la devoción matutina, que hoy lleva por título El mensaje de Dios. Vuelvo a leer el título. ¿El mensaje o el Dios del mensaje?
Jeremías 7:12 dice: id ahora a mi lugar en Silo, donde hice habitar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo. Jeremías 7:12. En 1926 y 1932, un grupo de arqueólogos dinamarqueses excavó las ruinas de Silo y llegó a la conclusión de que fue destruida por el fuego aproximadamente alrededor de 1100 años antes de Cristo, luego de lo cual fue abandonada por unos 90 años. Estos descubrimientos armonizan con la Biblia. En 1 Samuel 4 del 1 al 11 encontramos la historia de la derrota de los israelitas ante los filisteos en Ebenezer y Afec, cuando el arca fue capturada. Posiblemente en esta ocasión la ciudad fue incendiada. Aparentemente Silo era una ciudad hermosa, quedaba en el territorio de Efraín y quizás había sido escogida por su ubicación central para ser el lugar del santuario y del arca. El arca simbolizaba la presencia personal de Dios con su pueblo. En las grandes batallas de Israel, el arca siempre estaba presente porque una batalla sin la presencia de Dios estaría perdida. Pero el tiempo fue pasando e Israel cayó en la tragedia de quitar los ojos de Dios y colocarlos en los simples objetos. Llevaban el arca por todos lados, pero vivían como si Dios no existiera. Elí no le dio importancia a la conducta pecaminosa de sus hijos. El pueblo dependía del arca y no del verdadero Dios. Cualquier cosa, por mejor que sea, cuando se coloca sobre el Dios verdadero, pierde su sentido y pasa a ser un estorbo en la experiencia espiritual. En el versículo de hoy, Jeremías trata de dirigir la atención del pueblo hacia Silo. Id ahora a mi lugar en Silo, donde hice habitar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Las cosas nunca garantizan la seguridad del pueblo de Dios. Los escombros y las cenizas de Silo se levantaron como un monumento a la insensatez humana cuando el hombre comenzó a confiar en las cosas, sacando los ojos del Dios personal que Él desea ser para cada uno de nosotros. Podemos caer en el riesgo de depositar nuestra confianza en las cosas o en las formalidades del culto. Sí, desafortunadamente podemos. Un día un joven me buscó desesperadamente y me dijo: pastor, conozco el mensaje de la justificación por la fe. Compré todos los libros que hablan del tema, los leí, los subrayé y además tengo todos sus cassettes y libros. Sé que tengo que confiar solamente en Jesús para ser salvo, pero nada me hace bien. No me siento salvo y soy un fracaso. Entonces le pregunté cuánto tiempo pasaba diariamente con Jesús, y el joven bajó los ojos. Había caído en el mismo problema de Israel. Pensaba que el mensaje de la justificación por la fe lo salvaría. Depositó su confianza en el mensaje, pero no conocía al Dios del mensaje. Es imprescindible conocer el mensaje y conocer principalmente al Dios del mensaje. Ese joven no pasaba tiempo con Jesús. ¡Qué tragedia! ¿Y tú? Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí, acompañándome.